8 p.m. Vas a estar en el cine. Vas a estar en el teatro. Vas a estar en la cancha. Vas a estar en un recital. Vas a estar en Tira para Arriba. Tira para Arriba. Por Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix. En todas partes. Para. ¿Tenés el alta con el psicólogo al día? Porque llegan ellos. Y tienen un grado de locura que va a dar que hablar. Hablemos por hablar. Con la conducción de Lola Hankeler. Buena música, actualidad y notas en vivo. Y lo peor es que están toda la semana. Unite a este equipazo de lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Hablemos por hablar. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. Si te gusta la montaña, la nieve, o tal vez el mar y una playa desierta, el frío, el calor, o simplemente relajarte mirando el horizonte y escuchando buena música. Si te gusta recorrer los mejores lugares de la Argentina, este es tu plan de viaje. Plan de viaje. Conduce Laura Hernández, los sábados a las 10 por Vorterix Mar del Plata. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vorterix MDQ 104.5 104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. 8 a.m. Marcelo Rojas, Melissa Centurión y Fabián Macitelo comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 a.m. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Muy buen sábado para todos. Acá arrancamos un nuevo capítulo de Vuelta por el Universo, el mundo de las noticias y de la música
en 120 minutos por el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Con una temperatura de 17 grados una décima, la humedad del 95%, damos comienzo a este sábado 24 de abril, no sin antes decirles que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que también se pueden comunicar al 223-548-1045. Saludo al operador y puesta en el aire al señor Manuel Estracia. ¿Cómo le va, Manu? Buen día. Espectacular, ¿no? Bien. Che, me estás tirando un primer plano ahí que me estás matando. 8 de la mañana, te digo. Menos mal que me saqué los bigudíes y los ruleros. Bien, vamos a recibir con el gusto de siempre a Melissa Centurión a las 8:05 de la mañana. ¿Cómo te va, Meli? Buen día, buen sábado. Buen día, buen sábado para toda nuestra audiencia. En este sábado medio lluvioso, un poco húmedo, pero bueno, a ponerle onda, a ponerle garra al sábado a la mañana. Así es. Fabi, ¿cómo va? Fabián Macitelo, buen día, buen sábado. Sí, buen sábado y bueno, contento de estar. Se pasa rápido la semana con muchas noticias y contento. Te digo una pregunta, digo, ¿no tenés calor con esa vos campera? Vos sabés que me encanta esta campera, ¿no? ¿Sabés que me haces dar calor a mí? No, pero vos estás de manga larga, Mirá sí, que... no, pero es un algodón finito. Pero digo, me hace dar calor con esa campera. Vos con ese pullover también. No, esto es una remera. Digo, acalorado. Es una remerita, sí, pues de Esto es remera, no es pullover. Bueno, debe ser la andropausia. Bueno, 8-6 minutos, mucha información, muchos títulos. Vamos a tener las entrevistas, como siempre. Bueno, hoy un aniversario muy especial, ¿no? Los 107 años del genocidio armenio. Realmente... bueno, una causa que todavía el gobierno turco no reconoce, ¿no? Este genocidio. Y bueno, uno podría pensar que es una causa universal, un genocidio del pasado es un genocidio en el futuro. Memoria, justicia y reparación para el pueblo armenio, ¿no? Absolutamente. Y bueno, invitamos también a quienes quieran ser parte este sábado a las 11 de la mañana en el Monumento a San Martín, en la avenida Luri Mitre, con distanciamiento social, con protocolos. Los residentes armenios van a estar conmemorando otro aniversario del genocidio armenio, así que invitamos a quienes quieran acompañar a la colectividad armenia en Mar del Plata en un nuevo aniversario de este hecho que siempre hay que recordar. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Si querés sacarnos a nosotros de la pantalla para ver un poco lo que fue la ceremonia, ¿no? Ahí está el memorial en Ereván, la capital de Armenia. Y yo les contaba recién a los chicos antes de empezar el programa. Ayer estaba viendo un tema musical que cantó el querido y recordado Charles Aznavour, el de origen armenio, en el memorial de Ereván 2006, cantó Han Caído. Te digo, escuchás ese tema y lo relacionás con la matanza, con el genocidio, y se te pone la piel de gallina. Te digo la verdad, ahí me di cuenta que soy un humano y que todavía me sigo sensibilizando por algunas cosas. La verdad me emocioné mucho ver a Aznavour cantando en el memorial de Ereván. Bueno, memoria, justicia y reparación para el pueblo armenio en estos 107 años de este genocidio brutal llevado a cabo por el imperio musulmán, ¿no? El imperio turco. Además que musulmán, imperio turco. Claro. Ellos son otomanos. El imperio otomano, ¿no? Son otomanos que, bueno, como pueblo nómada asentados en lo que hoy es Turquía y Medio Oriente, como vencedores asimilaron la religión de los vencidos. Exacto, exacto. Utilizaron el Islam como su propia religión. Y fueron siempre expansionistas, Turquía. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos. Y antes también. ¿no? Y antes también. La invasión a Europa, la época de la España medieval, ¿no? La España medieval. Bueno, podemos traerlo incluso a la actualidad, la política ya cada vez más expansionista de Erdogan. Claro. Y el neo-otomanismo, como se suele decir. Exactamente. La nueva postura en la política exterior de Turquía, que sigue sin reconocer, como bien decías, el genocidio armenio. Y también se espera un reconocimiento que hay que ver si en el día de hoy va a llegar por parte de Estados Unidos. Al menos hay un anticipo, ¿no? Al menos hay un anticipo, hay que ver durante el día de la fecha si se termina de dar el reconocimiento por parte de Estados Unidos, que también siempre se negó a reconocer el genocidio armenio.
ya que Turquía históricamente era un aliado político de los Estados Unidos, pero eso en los últimos años ha cambiado. Bien. Así que hay que ver cuál va a ser la decisión de Joe Biden. Y recordaba también, Fabián, la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? 1453, la caída del Imperio de Bizancio, Por el los otomanos. Imperio bizantino, ¿no? Justamente. Bien. Porque todo es historia y todo se relaciona. Sí, no, Si no por pareciera supuesto. que estamos hablando Sí, cosas sí, sueltas. de huellos perdidos. Claro, sí, y hay sí, que relacionarlo, sí. que es muy importante. Bien, bien. Bueno, vamos a ir con la pregunta primero y después ya con los títulos. Vamos a ir con la pregunta que se relaciona con uno de los títulos de etapa, con uno de los títulos de la semana, que fue el fallo por lo que fue el asesinato de George Floyd. El fallo, la condena a Derek Chauvin, el policía responsable de este asesinato que motivó de alguna manera o que fue el desencadenante del Black Lives Matter el pasado año y de todas las manifestaciones en contra de la desigualdad racial. La pregunta del día de hoy es, para el policía que mató a George Floyd, ¿pena mínima o pena máxima? Se está discutiendo una pena mínima de alrededor de 20 años y una pena máxima de 40 años. Para nuestra audiencia, para vos que nos estás escuchando, ¿qué pena debería aplicarse al policía que asesinó a George Floyd? Ahora uno ve los videos y realmente la brutalidad policial es terrible, ¿no? Tan obvia y tan evidente que en el obrar del policía yo creo que psicológicamente no estaba bien. Porque aplastar a una persona que, no sé, a la final no sé por qué lo detuvo, si era por el tema del conflicto interno que tiene hoy Estados Unidos. No, supuestamente hay por muchas medidas de seguridad interna. Sí, por un billete que había pagado con un billete falso, y bueno, y lo detiene, y bueno, y Floyd que le dice, me estás sacando el aire, me estás sacando el aire. La gente misma que estaba mirando ese momento le decía que levante la rodilla del cuello de George Floyd. Claro. Bueno, tremendo, terrible. Y eso también, viste, te marca que hay un racismo muy, muy, muy Nunca escondido. Nunca se fue. Nunca se fue ese racismo. Inclusive con los millonarios negros, digamos, ¿no? Afro-norteamericanos, están más apartados del resto de los blancos. Claro. Pero bueno, es todo un tema y es una linda historia de el origen de los esclavos negros en Estados Unidos. Bien. Bueno, por eso entonces... la pregunta es, a ver. ¿pena mínima o pena máxima para el asesino de George Floyd? Muy bien, al 223 548-1045 o a vuelta por el universo.vorterix en Instagram. Muy bien, ahora sí le vamos a pedir a Manu que nos ponga la música de los principales títulos de la semana en Vuelta por el Universo. Brasil, récord de entierros y falta de insumos sorprenden a este país en la peor hora del COVID. Rusia, Estados Unidos y Europa le ponen presión a Putin por la salud del opositor Alexei Navalny. Estados Unidos, en un fallo histórico, declaran culpable a Derek Chauvin, el policía que mató al afroamericano George Floyd. Alemania, entre protestas, el Congreso otorga a Angela Merkel más poder para imponer más restricciones. Italia empieza una tibia reapertura, pero con una crisis política por el toque de queda. Bueno, esos son los principales títulos del programa de hoy. En un ratito nada más ya tenemos la primera entrevista, ¿no? Exactamente. Que va a tener que ver con Italia, la primera entrevista, pero también mencionabas respecto a Europa lo que viene siendo el tema en Alemania, ¿no? Unos últimos meses para Angela Merkel muy convulsos, ¿no? Por supuesto por la pandemia, pero también por... si bien Angela Merkel ha sido de los líderes que mejor ha gestionado la pandemia, así todo no le ha alcanzado para no tener que enfrentar protestas, para no tener que enfrentar el descontento popular. Es decir, esto es algo... La pandemia ha erosionado la capacidad de todos los gobiernos de sostenerse y de tener legitimidad en medidas que entendemos que son necesarias. Alemania
ha aplicado muchas medidas restrictivas en el último tiempo, pero Angela Merkel siempre las ha justificado en la necesidad de evitar una crisis sanitaria en el país. Exacto, bueno, porque el Parlamento alemán aprobó la ley freno de emergencia, así se llama. Ley freno de emergencia, aplicar restricciones más duras en zonas con alta incidencia de contagios, ¿no? Bueno, algunos partidos políticos alemanes han aprovechado para decir que esta ley recorta las libertades individuales, Claro que sí. y bueno, y que es una ley antidemocrática, ¿no? Sí, en realidad se está utilizando la pandemia ya para aplicar una especie de estado de sitios y desmovilizar a la gente. Ya se está logrando a nivel mundial y a través de la globalización, porque hay muchos otros efectos y factores de contagio y es muy difícil establecer. Queda en la arbitrariedad de los funcionarios de turno decir esta zona es más contagiosa que otra. ¿Y Claro. quién lo sabe? Claro. ¿Quién lo sabe eso? ¿Qué? ¿Está ahí el Sí, virus inclusive- ahí, en un parque, en un barrio y en el otro barrio no? Bueno, ese es otro tema que ¿Entendés? podemos mirar, que tiraste un disparador que puede ser para una próxima pregunta del programa. Ya me estoy entrando en calor y estoy sacándome la campera. No es para pelearme, pero bueno, ojo. Pero No. creo que estaría bueno eso, si las medidas tienen que ser para todos igual, o si esto de establecer zonas de mayor y menor contagio no es como que discrimina unas regiones de otras, ¿no? A ver, por un lado uno podría decir eso, por otro lado también tendemos a pedir medidas focalizadas para no terminar de frenar las economías. Claro, lo que sería una cuarentena flexibilizada O focalizada a los sectores donde, bueno, en nuestro país se está viviendo donde en el AMBA hay más restricciones de lo que hay en el resto del país, o depende de la provincia, depende de la ciudad, el sistema de fases. Lo que digo es, si nosotros hiciéramos unas medidas de confinamiento iguales para todo el país, estaríamos en realidad discriminando a aquellos distritos, a aquellas provincias donde hay pocos casos y que también tendrían que ver frenadas sus actividades. Lo que se busca con las restricciones focalizadas es evitar lo más posible el deterioro económico, Claro. o reducirlo. No se va a poder evitar, pero Claro. reducir el deterioro económico. Vamos a estar hablando de Italia y la situación económica de Italia es, la verdad, que muy complicada, y la de Alemania tampoco es simple. Entonces Angela Merkel trata en estos últimos meses de su gobierno, recordemos esto, son los últimos meses del gobierno de Merkel, ella no va por la reelección. Sí, trata de que haya una continuidad de su partido, de que Armin Laschet sea el elegido, pero en otro programa estaremos hablando también de los otros candidatos que están surgiendo en Alemania, y dentro de ellos una candidata del Partido Verde que se las trae en Alemania. La única mujer candidata sería, ¿no? La única mujer candidata y del Partido Verde, lo cual el Partido Verde, los partidos verdes en Europa han empezado a tener un protagonismo mucho mayor en los últimos años, y podría ser una posibilidad que, si no gana las elecciones, termine siendo parte del gobierno alemán el Partido Verde. Bueno, ¿a quién tenemos del otro lado de la línea a las 8:18 minutos, Melissa Centurión? Tenemos del otro lado de la línea a Nicolás Fuster. Él ya estuvo con nosotros hace algunas semanas, coordinador para Sudamérica de Italia Viva, además profesional, magíster en Relaciones Internacionales. Así que un gusto tenerlo nuevamente para hablar de la actualidad de Italia y hablar de lo que está pasando en Europa en general, pero particularmente en este país que comentábamos en los títulos de etapa. Bueno, le vamos a dar la bienvenida entonces a Nicolás. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, buen sábado. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para vos también, y para el resto y para la audiencia. Bueno, se te escucha 5/5, se te escucha perfecto. ¿Nos escuchás bien? Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Estaba- Lástima no estar en Mar del Plata, pero por lo demás los escucho muy Lástima. bien. ¿Dónde estás geográficamente situado en estos momentos? En los Países Bajos, en Ámsterdam. En Ámsterdam, bien. Bueno, te elegiste un lugar... un lugar Podría ser peor, digamos. poco privilegiado, ¿no? Bien, bueno, lo primero que te quiero preguntar, Nico, estaba leyendo unas declaraciones de Enrico Letta, que es el ex primer ministro y nuevo líder del Partido Democrático, que está apostando a una refundación del centro izquierda, que debería aliarse con el movimiento 5 Estrellas para hacerle frente a la derecha italiana. Dice, la democracia italiana está enferma. ¿Vos coincidís con este diagnóstico?
No sé, creo que hay algunas declaraciones que vienen de ese frente que son declaraciones un poco... ¿Qué quiere decir que la democracia está enferma, ¿no? Cada uno puede tener una interpretación diferente respecto de esto, y entonces ahí la discusión creo que se empantana un poco. Yo trato de ver la cuestión un poco más concreta, ¿no? Por ejemplo, vos dijiste que el Partido Democrático, el PD, el Partido Socialdemócrata, busca aliarse con el Movimiento 5 Estrellas, que es un partido antisistema, que es un partido que votó, digamos, medidas que van completamente contra el espíritu de cualquier cosa que pueda tener con la centroizquierda. Ahora el Partido Democrático busca una alianza, o sea, fusionarse con el Movimiento 5 Estrellas, que es un partido, no es un movimiento en realidad, ¿no? Sí. A nosotros como Italia Viva, yo pertenecía al Partido Democrático, y la mayoría de las personas que forman hoy parte de Italia Viva pertenecían al Partido Democrático, y cuando vimos que el Partido Democrático estaba teniendo esta dirección, yendo a aliarse con un partido como 5 Estrellas, que votaron decretos como votaron medidas, mejor dicho, como los decretos de seguridad, los decretos de sicurezza de Salvini. No quiero entrar mucho en los tecnicismos, pero claro, la verdad es que yo, más que dedicarme a ver si la democracia está enferma o estas declaraciones así un poco abstractas, trataría de ver qué es lo concreto, y veo que la dirigencia del Partido Democrático va en una dirección que seguramente no ayuda a una estación de reformas en Italia. Por el contrario, convertirse en dependientes de 5 Estrellas seguramente no va a generar una democracia mejor, esté la democracia enferma o no. No sé si respondí a tu... Sí, fue clarito el concepto. Justamente, Nicolás, mencionabas el tema del Movimiento 5 Estrellas y lo que fueron las votaciones durante el gobierno de coalición que tuvo el Movimiento 5 Estrellas con la Liga. Y en esta semana, o la semana anterior, una de las noticias fue que Matteo Salvini va a juicio por un caso de secuestro, por esto que fueron la parada de los barcos que llegaban con refugiados a Italia. Bueno, comentanos un poco acerca de esta causa. ¿Qué causa enfrenta Matteo Salvini y de qué se lo acusa? Bueno, antes que nada te agradezco porque pusiste luz sobre una cuestión que yo evidentemente no había sido claro, que es que 5 Estrellas formaron un gobierno de coalición con la Lega, ¿no? Que duró un poquito más de un año, entre mediados de 2018 aproximadamente hasta agosto-septiembre del 2019. En ese momento, Matteo Salvini, líder de la Lega, que es el partido de derecha radical, era el ministro del Interior, y desde el Ministerio del Interior bloqueó la entrada o la posibilidad de que algunos barcos pudieran atracar en costas italianas. Barcos con personas que habían sido salvadas, que venían en gomones, ¿no? Personas que arriesgaban su vida a cruzar el Mediterráneo y que eran salvadas por barcos de refugiados, y que entonces estos barcos los dejaban en las costas italianas. Salvini usó esto para obtener más consenso, porque en realidad bloqueaba los barcos grandes. Numerosos otros barcos igualmente atracaban en las costas italianas, pero Salvini usaba esto para generar slogans, ¿no? Es decir, puertos cerrados, que ese era el eslogan de la Liga en ese momento. Uno de estos barcos era el barco Open Arms, y en agosto de 2019 Salvini le impidió a este barco atracar. Había 147 personas a bordo, y Salvini impidió que estas personas pudieran atracar en las costas de Lampedusa, la pequeña isla al sur de Sicilia. Un juez de Palermo, en Sicilia, aceptó el pedido del fiscal. Y este fiscal decía que Salvini tomó la decisión por su cuenta, no como parte del gobierno, sin involucrar al resto del gobierno, sino que tomó la decisión por su cuenta. Entonces Salvini en este sentido sería culpable, es lo que dice el fiscal, ¿no? La acusación que se le hace. El juez dio lugar a esto. Salvini es actualmente senador, entonces el Senado esto funciona de la misma manera también en Argentina, ¿no? Cuando hay un parlamentario que es que un juez, quiere investigarlo, tiene que pedirle permiso a esa asamblea. El Senado dio el ok, el Senado italiano, ya había cambiado el gobierno, entonces 5 Estrellas votaron en contra de Salvini para habilitar que Salvini pudiera sentarse delante del juez. La pregunta que se hizo al Senado fue si Salvini en ese momento actuó, no se preguntó al Senado si Salvini era culpable o no, porque eso es una cuestión que define el juez, no el Senado. Se preguntó al Senado si Salvini en ese momento actuó protegiendo los intereses de Italia, ¿no? El Senado determinó que no. Entonces ahora la primera audiencia va a ser el 15 de septiembre. Esto no quiere decir que Salvini es culpable. Esto quiere decir que un juez va a determinar si Salvini es culpable o no es culpable. Se habilitó la posibilidad de un juicio. Exacto. Entonces, Salvini, como cualquier otro ciudadano, ¿no? La ley es igual para todos, pero bueno, ya vimos que a veces no tanto, ¿no? En general, no me refiero solamente a Salvini, ¿no? Por ejemplo, para los parlamentarios. Entonces, esto es una cuestión para mi partido que está diametralmente en contra de Salvini. Mi partido es un partido garantista, es decir,
nosotros, el artículo 27 de la Constitución italiana dice que la culpabilidad de las personas llega solamente luego de una sentencia. Hasta ese momento la persona es inocente, que es una cuestión de principio de la filosofía del derecho, de becaría desde hace 300 años. Entonces, la presunción de inocencia. Entonces, ahora, la justicia tiene que actuar, la justicia va digamos, a actuar de manera independiente, ¿no? A mí, personalmente, un poco me duele todo esto porque yo preferiría, ¿no? que la política se ocupara de dirimir, digamos, las cuestiones de la manera política. Pero bueno, entiendo también que hay cuestiones que exceden esto, ¿no? Claro, justamente Entonces, estaba escuchando. Sí, Nicolás. Sí, adelante. Adelante. ¿Qué tal? Fabián Macitelo te saluda. Hola, me quedé pensando, sí, no hay crimen, nadie puede ser imputado y condenado sin ley anterior al hecho del proceso, ahí dice. Por lo menos rezan las constituciones de Occidente. Eso está claro. Pero hay otro tema de la recuperación económica de Italia que me quedé pensando. Y hay mucha queja de los inmigrantes, inmigrantes latinoamericanos en este caso, en Italia, que han tenían su empleo precario, más o menos podían vivir. Hoy perdieron totalmente su trabajo y peligra llegar a fin de mes, lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Hoy está pasando en Europa. ¿Se está recuperando de eso Italia? No nos olvidamos que esa mano de obra precaria trabajaba en restaurantes, hoteles, más que nada en la industria del turismo. ¿Cómo se está recuperando de eso Italia? Por eso la crisis política, ¿no? Nadie da en la tecla, ese es el problema que hay. Pero bueno, yendo a los puestos de trabajo y la economía, ¿se está recuperando Italia? Bueno, respecto a esto que decís, es otra cosa muy interesante. No solamente los inmigrantes latinoamericanos se quejan, sí, no, por supuesto. Hay italianos, sí. Personas sí, de todos los todo. orígenes, inclusive muchos locales. No, había leído una nota, por eso. Me imagino que debe ser para toda la nación italiana. Pero bueno, sí, te escucho. Sí, bueno, precisamente otro tema. Me encantan estas preguntas porque me permiten explicar algunas cuestiones que para nosotros son muy importantes. Italia va a recibir ahora una montaña de recursos que es más grande que la del Plan Marshall. Mirá. ¿No? La montaña de recursos que son fondos europeos. Los países europeos se endeudan en conjunto y emiten una cosa que se llama Recovery Fund, ¿no? Fondo de recuperación, ¿no? Son cerca de 750.000 millones de euros, los cuales a Italia le toca la porción de la torta más grande, porque Italia es uno de los países, digamos, más afectados por la pandemia. Entonces, ¿cuándo estaba el gobierno anterior, el gobierno de Conte? El plan se llama PNRR, Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El programa que se había presentado era impresentable. Era un programa que no iba a invertir el dinero, iba a, bueno, no quiero entrar en los tecnicismos otra vez, pero iba a gastarlo sin invertirlo, ¿no? Entonces Italia de esta manera estaba por dejar pasar la oportunidad, quizás la oportunidad de una de las oportunidades más grandes de la historia de Italia. No quiero decir la más grande de la historia de Italia, porque eso, bueno, sería un poco una declaración también un poco abstracta, ¿no? Y dijimos que no queremos entrar en eso. Pero precisamente por eso, cuando Italia Viva, que formaba parte del gobierno anterior, recordamos el gobierno 5 estrellas, Partido Democrático, cuando nosotros vimos ese borrador, yo lo leí, y yo no soy un técnico, y la verdad es que ese plan no estaba a la altura. En ese momento, bueno, Renzi, el líder de Italia Viva, dijo, esto no puede ser, ¿no? Entonces se bloqueó esa posibilidad, en el medio se generaron las condiciones para que cambiara el gobierno. Nosotros, no solamente Italia Viva, evidentemente la mayoría del Parlamento italiano, inclusive personas de parlamentarios de otras fuerzas, confían mucho más en Mario Draghi para gastar ese dinero que en Giuseppe Conte. El nuevo programa fue presentado, yo lo recibí ayer. El nuevo PNRR es maravilloso, es maravilloso. Entonces hay una gran inversión, no solamente en lo que tiene que ver con políticas activas de empleo, sino también en otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión ambiental, la transición energética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a generar mayores puestos de trabajo, bueno, inclusive para personas tanto calificadas como no calificadas. Una esperanza. Por otro lado, sí, te escucho. Por otro lado, y con esto cierro, Italia, cuando el Partido Democrático gobernaba, con Matteo Renzi, que es el actual líder de Italia Viva, en ese momento una de las políticas más importantes que se habían realizado era el Jobs Act, que era la política ¿cómo se dice?, de empleo, para creación de empleo, que era la descontribución, es decir, poner fondos para que una persona, un empresario, o el tipo que tenía un bar con 3 empleados, o grandes empresas, tuvieran que pagar menos contribuciones por los empleados, ¿no? Los países como Italia, también Argentina, las contribuciones que tiene que pagar el empleador son muy altas, entonces se promueve que se contraten personas, en blanco por supuesto,
bajando las contribuciones. Entonces, esto había creado más de 1 millón de puestos de trabajo en 3 años, o sea, casi un cuarto de los puestos de trabajo creados en la Unión Europea en conjunto en el mismo periodo habían sido en Italia, ¿no? Entonces, el Jobs Act luego, cuando cambió el gobierno, tampoco lo modificaron, evidentemente tan mal no estaba, y ahora también una parte de los fondos europeos van a eso, van a la creación de puestos de trabajo. Es decir, que respondiendo a tu pregunta en un tuit, bueno, pronto va a haber respuestas en este sentido, en esta dirección. Sí, ese rescate económico a cambio tiene algo, porque el Banco de la Unión Europea le pide a Italia y España un ajuste fiscal. Y el costo laboral no tiene nada que ver con el ajuste fiscal. Generalmente las empresas cierran por los ajustes fiscales y van a la quiebra. Por eso no es tan así la cosa. Por eso te lo pregunto. Lo del ajuste fiscal más o menos, porque yo no estoy tan seguro de que sea así. No estoy tan seguro que sea así. De hecho hay políticas que van en la dirección de bajar impuestos. No estoy tan seguro que sea así, y el fondo de recuperación es... Italia no puede permitirse dejarlo pasar. No, por supuesto, no. De ninguna manera. No, lógico. O sea que inclusive en el caso, yo sobre esto tengo una reserva, pero inclusive en el caso de que fuera así, bueno. Igual, Nicolás, se me hace de que también el futuro de Europa está atado un poco a cómo van a invertir los fondos España e Italia, ¿no? Seguramente. El futuro de Europa, como decís, sí, y además la pandemia cambió políticamente, bueno, digamos que la pandemia reformuló o reseteó algunas escenas políticas, no es una novedad, no solamente en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, o inclusive Latinoamérica. Pero la respuesta europea, la respuesta de endeudarse todos juntos, digamos que la pandemia aceleró cambios políticos también en Europa, en este caso la integración europea, ¿no? Entonces, el hecho de que 27 países se aceptaran endeudarse juntos, ¿no?, para responder a la pandemia, también, bueno, es una apuesta que hace la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso es una cuestión también muy destacable a nivel Bueno, para ir cerrando, bueno, buen provecho, estás con un mate típicamente argentino. Por supuesto. Otro día te voy a hacer una pregunta de otra cosa que te enganché por acá en una entrevista que te hicieron, pero bueno, da para mucho, entonces voy a cerrar con el tema Italia. Pero descubrí algo tuyo que no sabía, y bueno, me hubiera gustado que lo pudieras explicar, pero estamos medio cortos de tiempo. Pero en la próxima entrevista prometo que te lo voy a preguntar. Para cerrar... Me intriga. Sí, con respecto a un blog, y que tiene que ver con las zapatillas, ¿puede ser? Ah, puede ser. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro día. La última, ¿de qué lado está Salvini? Porque por un lado le taladra la cabeza a Mario Draghi de que tiene que aflojar con las restricciones, pero por el otro lado arenga a la gente a que salga a la calle a protestar. ¿De qué lado está Matteo Salvini? ¿O está haciendo su propio juego? Matteo Salvini está del lado del algoritmo. Matteo Salvini, la escena que nos podemos imaginar es Matteo Salvini que levanta el dedo, se moja un poquito el dedo y levanta a ver a dónde tira el viento, ¿no? Como hacen algunos en el campo. Bueno, yo soy de una ciudad, pero la gente de campo hace eso, ¿no? Inclusive a veces en la ciudad también lo hacemos. Y en ese sentido, Salvini se desdijo varias veces sobre temas sobre lo que no te podés decir, ¿no? Claro. Salvini era el que iba, y esto cualquiera puede buscarlo en Google, iba en tour político, ¿no?, de gira política, con la remera que decía basta euro, salgamos de la Unión Europea, basta estos burócratas, ¿no?, etcétera, etcétera. La posición de la Lega era más que nítida, ¿no? Ahora la Lega es el partido que, antes de que llegara Draghi al gobierno, se hablaba de la idea de Draghi presidente de la República, no presidente del Consejo de Gobierno, sino presidente de la República, que también es una idea que está en el aire todavía en Italia. Salvini decía, bueno, ¿por qué no? ¿No? Entonces, Salvini va a donde va el algoritmo, y esta es una cuestión muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si vos te ocupás de arengar, ¿no?, al público, a tus potenciales electores, no estás haciendo política, no estás marcando una dirección, ¿no?, proponiendo un horizonte, sobre el que se puede estar de acuerdo o se puede discutir, ¿no? Sí. Pero si vos cambiás constantemente, si vos decís, bueno, formo parte del gobierno porque me conviene, porque electoralmente no me conviene no dar el apoyo a Mario Draghi, pero a la vez digo que, ¿no?, a la vez le hago la guerra interna a Mario Draghi, ¿no?, solamente porque esto me genera consensos. Bueno, Salvini está perdiendo, vamos a pensar que
las elecciones europeas que fueron en mayo del 2019, la Lega sacó el 34%. Hoy en los sondeos, que es el primer partido, un porcentaje altísimo, hoy en los sondeos, que valen lo que valen, pero bueno, es una referencia, la Lega está en el 24%, el 10%. Claro. Salvini está desinflando, está subiendo Giorgia Meloni, que es el otro partido de derecha radical, ¿no? El Fratelli d'Italia. Pero lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, Salvini ahora dice las reaperturas. Tenemos que reabrir, ¿no? Porque en Italia hay un toque de queda desde las 10 de la noche, que varios partidos estamos pidiendo que esto ya no, sacarlo, ¿no? Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a ver 2 semanas, a ver cómo va, y si, digamos, los datos son alentadores, lo quitamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La Lega está difundiendo que el toque de queda va a quedarse hasta fines de julio y que entonces la Lega está pidiendo libertad. Entonces cuando el gobierno finalmente levante el toque de queda, la Lega poder hacerse cargo de esa victoria, ¿no? Bien. Yo recordaba de alguna manera alguna entrevista que le habían hecho a Renzi hace más de un año, en marzo del año pasado, las primeras 2 semanas que cierra Italia. Cuando Italia había cerrado solamente 2 semanas y nadie sabía lo que iba a pasar con la pandemia, Renzi había dicho, nosotros tenemos, hasta que no llegue la vacuna, no vamos a sacarnos encima la pandemia, tenemos que reabrir todo lo posible, tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Que reabrir todo lo posible, tenemos que aprender a convivir con el virus. Eso Renzi lo decía hace más de un año. Entonces, y ahora Salvini se da cuenta de que paga pedir levantar el toque de queda nocturno, entonces lo hace. Por ende, la cuestión esta también lo tiene 5 estrellas, ¿no? Partidos que se desdijeron continuamente sin que la situación hubiera cambiado, solamente porque el consenso cambiaba. Y eso es una cuestión que para nosotros es una manera bastante pobre y bastante peligrosa de hacer política. Muy bien, bueno, para la próxima, cuando nos encontremos nuevamente, te prometo que te voy a preguntar sobre el blog Derecho en Zapatillas, pero eso va a ser para otra entrevista. Desde ya, agradecidísimos con esta nota, con esta entrevista, te mandamos un abrazo grande a la distancia, bueno, y a seguir cuidándose, ¿no? Porque no queda otra. Muchas gracias a ustedes, saludos también a la audiencia y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Muy bien, Nicolás Fuster, coordinador de Italia Viva, magíster en Relaciones Internacionales, diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Antes de presentar la música, repetimos la pregunta, nuestra línea de mensajes de texto de Vorterix. Y el mensaje de WhatsApp, Marcelo, está como un poco antiguo mensaje de texto ya. La pregunta de hoy es, para el asesino de George Floyd, para el policía Derek Chauvin, ¿pena mínima o pena máxima? Al 223-548-1045. Acá Andrés nos dice que le tendrían que dar la pena máxima por quebrar la confianza en el sistema de seguridad y por la alevosía y saña del caso. O sea, Andrés lo hubiera mandado directamente a cadena perpetua, ¿no? 40 años. 40 años que no es cadena perpetua, pero por la edad del policía se parece bastante. Nos vamos a la música. Dale. Nos vamos a la música de Italia y vamos a escuchar a Mieta y Fare l'amore. Che, ¿nunca una tarantela? 04.5 Vorterix. Vorterix MDQ. Vorterix 104.5 FM. VorterixMarDelPlata.com.ar. La evolución de la radio se llama Vorterix. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one. Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata, en un recorrido apócrifo por el lado B de la vida, en el 104.5 del dial. Somos criaturas salvajes, difíciles de domesticar, pero fieles. Conducen Pablo Célico, Federico Sarravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio. Somos criaturas salvajes. Si te gusta la montaña, la nieve, o tal vez el mar y una playa desierta, el frío, el calor, o simplemente relajarte mirando el horizonte y escuchando buena música. Si te gusta recorrer los mejores lugares de la Argentina, este es tu plan de viaje. Plan de viaje. Conduce Laura Hernández, los sábados a las 10 por Vorterix Mar del Plata. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud.
Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. Algo sobrevuela las noches de Vorterix. El Cuervo Blanco Show. Conducen Santiago Mazzarone, Pedro Peña y Ayelén Ortiz. El Cuervo Blanco Show. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas. Por Vorterix Mar del Plata. El Cuervo Blanco Show. Algo más que un programa de Blue. Hablemos por hablar. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Hablemos por hablar. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. VorterixMardelPlata.com.ar 104.5 FM. Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Ocho 45 minutos, seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de la aplicación www.vorterixmardelplata.com.ar y también nos pueden, lo dije bien, ¿no? Bueno, porque te vi ahí medio... le sigue sin gustar tu cámara. No, ahí te gustó más. Dice que hoy no le gustaste. Hoy no me gusta. Ahí estoy más lindo. Ahí está no más pensaba estar en televisión. Yo no. Me gusta la radio. Haciendo televisión en radio. No, Hacemos televisión en radio. Exactamente. Fabián, esto es Vorterix. Por eso nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar. Porque y también, Vorterix son las 24 horas. Exactamente. Programación en vivo y en continuado. Y otra cosa que tenemos que volver a recordar la pregunta del día de hoy. Hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia para el asesino de George Floyd, para el policía Derek Chauvin, que fue encontrado culpable esta semana en el juicio en su contra por el asesinato de George Floyd.
pena mínima o pena máxima. Al 223-548-1045 o a vueltaporeluniverso.vorterix en Instagram. Muy bien, vamos a la música presentación porque también tenemos una contratapa, ¿no? También hubo temas que fueron noticia, pero casi que ni nos enteramos. Bolivia, enfrentamiento entre Eva Kopa y Evo Morales. Eva Kopa dijo, traidor es quien huye y abandona al pueblo indefenso. Porque lo veo mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. Reforma electoral en Nicaragua. La oposición denuncia intentos de Daniel Ortega de seguir perpetuándose en el poder. Conflicto en puerta en la política nicaragüense. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca... Muere Idris Deby, presidente de Chad, luego de 30 años en el gobierno y tras haber sido reelecto unos días antes de su fallecimiento. Un conflicto se abre en el Sahel, en África. Creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara. Bueno, y justamente este último título, si bien ha sido poco tratado por los medios en general y por los grandes medios mundiales, es verdaderamente un tema de mucha preocupación. El presidente de Chad, Idris Deby, gobernaba este país. Recordemos, para quien no se ubica, quizás Chad se encuentra en la región del Sahel, al sur de Libia, en África. Es uno de los países más pobres del mundo, pero cuenta con reservas petrolíferas que en los últimos años han comenzado a ser explotadas, aunque nada de esos ingresos se ha redistribuido a la población. Idris Deby gobernaba desde 1990 en Chad, momento en el cual él había dado un golpe de estado al gobierno anterior, y si bien su gobierno uno podría decir que no ha sido en estos 30 años del todo democrático, sí había logrado en este país. Pensemos rodeado de qué países está Chad. Está rodeado de Sudán del Sur, rodeado de Mali, de Níger, de Nigeria, de países que han tenido muchos conflictos en las últimas décadas y que han tenido gobiernos muy inestables. Y sobre todo en estos últimos años, países en los cuales está actuando el terrorismo islámico. Al-Qaeda en el Magreb Islámico e ISIS, el Estado Islámico, Daesh, operan en todos estos países, además de Boko Haram en Nigeria. Entonces, Chad se mantenía durante estos 30 años de gobierno de Idris Deby como un país estable que le garantizaba a Occidente y especialmente a Francia es quien más interviene en toda esta región, le garantizaba una especie de escudo frente al terrorismo islámico en la región y un aliado para Occidente. Un aliado en el cual podían confiar. De hecho, la base donde se encuentra la operación francesa para la región se encuentra en Chad. Vuelvo a decir, garantizaba estabilidad dentro de este país. Y esto, con la muerte de Idris Deby, se encuentra cada vez más aparece como una posibilidad de no seguir de esta manera. Además es todo muy raro. Bueno, hablábamos fuera de aire, se anunció la muerte en combate del presidente. Y uno no imagina un presidente combatiendo contra un grupo de rebeldes, además, porque no se trataba de una guerra con otro estado, sino de un grupo de rebeldes que llegaban allá desde Libia, desafiando al gobierno. Una historia larga que en otro momento podríamos desarrollar con más detenimiento, pero lo cierto es que en estos enfrentamientos el presidente habría ido a visitar a las tropas y habría muerto en combate. Todo nos indica que en realidad, desde adentro del propio gobierno, habrían orquestado la muerte del presidente Idris Deby. Es muy extraño pensar en una muerte en combate. Algunos números de Chad, realmente que aportan también un poco a la información de Melissa, ocupa el puesto 73 entre 78 países en el índice global de hambre y el puesto 184 de 187 países en el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Datos del 2014. En este país la esperanza de vida es solamente de 51 años, 1 de cada 7 niños muere antes de los 5 años, la mitad no va al colegio y es común el matrimonio infantil
desde los 12 años. Tremenda la realidad. El atraso que hay en esa región, justamente lo que hablaba Marisa, una región muy caliente por todos los países en cuanto a inestabilidad. África está siendo un reservorio de recursos minerales e hidrocarburos que hoy se está invirtiendo China. De ahí vienen los mercenarios, el ISIS, Al-Qaeda. Sí, en este caso, de todos modos, en estos países todavía la potencia principal es Francia. Claro, sigue Francia se sigue, es lo que se conoce como la Francáfrica. Claro. Y en estos países, de hecho, por ejemplo, Níger, que está justamente fronterizo a Chad, tiene una de las reservas más importantes de uranio del mundo y el uranio lo extrae Francia. Claro. Y lo mismo sucede en este caso con el petróleo de Chad, es decir, Francia, las empresas francesas sobre todo se enriquecen de los recursos naturales, pero no han dejado nada de infraestructura, a diferencia de lo que sucede con China, que podemos criticar un montón de cosas de lo que hace China, pero China ha generado infraestructura. La infraestructura en obras públicas. En obra pública. ¿no? Francia Caminos, no ha puentes. generado absolutamente nada. Nunca generó nada en África. Nunca generó nada y solo se ha nutrido de los recursos de estos países. Y con la pandemia, la esperanza de vida de muchos de estos países, con una economía totalmente inestable, frágil, y con un Estado que no existe, un Estado fracasado, ha descendido la esperanza de vida. Inclusive ha descendido un año la esperanza de vida en Estados Unidos, a raíz de la pandemia. Así que es preocupante, porque si en un país desarrollado, potencia, en todo sentido, estamos hablando del aspecto humano, ¿no? Y de la felicidad de los pueblos, es algo preocupante. Calcular para Chad o toda esa región, como bien nombraste. Sin lugar vos. a dudas, de hecho el presidente que acaba de morir había excedido por bastante la esperanza de vida de Chad, ya que tenía 68 años, Idris Deby, gobernaba desde los 38 años este país, y encabeza hoy en día una junta de transición militar. Uno de sus hijos, Mahamat Idris Deby Itno, uno de los hijos de Deby, general del ejército, que liderará el Consejo Militar anunciado tras la muerte de su padre, que anunció que llamaría elecciones recién en 18 meses. Ya el grupo de los rebeldes, al cual se enfrentaba el ejército chadiano, anunció que no reconoce a este Consejo Militar. Partidos de la oposición han anunciado lo mismo, con lo cual ya hay a la vista un conflicto en puerta muy grave interno, más el accionar que podrían aprovechar ante la inestabilidad del país los grupos terroristas que operan en la región. Sí, realmente es muy difícil opinar, ¿no? Con realidades totalmente distintas, con idiosincrasias totalmente opuestas a las occidentales, pero digo, un tipo que gobernó 30 años, que no pueda mejorar la calidad de vida, el bienestar de las futuras generaciones. Estamos hablando de chicos de 12 años que contraen matrimonio, que la mitad de la población de Chad no va al colegio. Digo, ¿qué estuviste haciendo en 30 años, no? Nosotros también tenemos, porque acá no nos sobra nada. No falta nada ni sobra. Pero digo, estuviste gobernando 30 años. Vos fijate los datos que estuve leyendo recién. Sí, hay culpas para repartir. Es culpas para el tristísimo, gobierno de Chad, culpas para las potencias occidentales que han aprovechado la debilidad de los gobiernos de la región y sociedades que han sido poco participativas y sumisas ante gobiernos. Vuelvo a decirlo, frente a un contexto en el que los países de la región han vivido guerras civiles durante las últimas décadas, Chad era un oasis, entre comillas, de estabilidad. Ahora, ¿estabilidad a qué precio? A este precio que vos decías, Marcelo, al precio de hambre, al precio de analfabetismo, al precio de una esperanza de vida de poco más de 50 años. Ese fue el precio de la estabilidad. No quiero saber, y quisiera que no sucediera, que sepamos cuál va a ser el precio de la inestabilidad en Chad y del conflicto abierto. Bueno, antes de, no sé si tenemos tiempo, ¿lo comento ahora o después del corte? Antes de hablar de Brasil hablamos de los conflictos que se vienen, ¿no? Bien, exactamente, muy bien, como la dibujó, sobre el aire. Bien, mira, ¿qué vamos a Marce, vos me diste el pie de una manera increíble, ¿sí? Porque hablabas del matrimonio infantil y justo traigo una canción de música de Chad y un video que está dedicado a los matrimonios arreglados. Mirá, y a los jóvenes que no quieren casarse hoy en día por estos matrimonios arreglados por sus padres. Yo me quiero casar, Así que vamos a escuchar a Reis Kim y a Darcila,
música tradicional de jazz y esta canción que se llama Binei Seker. بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص وما تبدلوها بنية بقرص وما تبدلوها بشان المعلومات انتوها بشان المعلومات انتوها أبهاتي قلوة تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها Ça c'est quoi ça? C'est pas correct ça. Une petite fondaise, même pas 12 valises. Et rajouter le mariage quoi. Mais la tari en jata, tari au cadeau, que tari au goro. An moi l'école de Osama patente. Gon ko palwe, et que j'étais un garaba ko wan kalevia. Mais le mariage précoce, t'as écrit c'est mariage forcé. D'ailleurs qui dit c'est conséquences y mettent. Gonda tire ngai, y'en a toc toc. شوية مكيان قوا وانجا قرصي يبوبي بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص وما تبدلوها بنية بقرص وما تبدلوها بشان المعلومات انتوها بشان المعلومات انتوها أبهاتي قلوة تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها راندو دارسيلا يمبل صارا دول يا غاي يا أبهاتي يا أمهاتي يا أبهاتي يا أمهاتي بنية كما تم تخلوها بنية كما تحقى تخلوها كلام زواج ما توروها compliqué quoi. Maintenant les cadeaux utiles, pas probable fistil. Voilà tel miskin bé. Joyeux wangulo ma fille. Anjot kemi mara j'étais dans le takari de comme si quoi que velive. Nekulu injaro, auton jori koya. Vinal sekera aussi à la pique fa. Inti dama fond, voici titi dorase. Badal t'active si les malas. Ça c'est quoi ça? Mais plus jamais ça. Venez madame zawaj damati zawjo. Mina das don yalo pourquoi j'étais le béton hier de. Min hinel kitam batan mani dora. Wale mani dora, nara mani dora. بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص وما تبدلوها بنية بقرص وما تبدلوها بشان المعلومات انتوها بشان المعلومات انتوها أبهاتي قلوة تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها دلو ماني دلو دلو ماني دلو شغلنا ما نجيب أنينا ماني دلو شغلنا ما نجيب أنينا ماني دلو إذن كفوك يا جماعة إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك إذن كفوك VortexMarDelPlata.com.ar Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VortexMarDelPlata.com.ar La ciudad ahora está feliz. Para. ¿Tenés el alta con el psicólogo al día? Porque llegan ellos. Y tienen un grado de locura que va a dar que hablar. Hablemos por hablar. Con la conducción de Lola Hankeler. Buena música, actualidad y notas en vivo. Y lo peor es que están toda la semana. Unite a este equipazo de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Hablemos por hablar. ¿Cómo salir
¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barberiga te lleva a la cancha. Y Daniel Miro a un recital. Día para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. Brahma y 9Z te traen una gaming house a Mar del Plata que vas a poder disfrutar vía streaming. Entérate más en las redes de Brahma. @cerveza Brahma. Llamar de este activismo Red Radio, ¿sí? Ajá. Sábados, 20 horas. Activismo Reggae Radio. Con la conducción de Tommy Dredd y Matías Rodríguez. 2 horas de cultura reggae en los sábados de Vorterix Mar del Plata. Y si es reggae, que sea rock. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Este verano aprovecha con Chevalier. Extendimos la promo Reencontrate. Comprando tus pasajes hasta el 15 de febrero, obtenés un 50% de descuento en tu próxima compra. Conoce más en www.nuevachevalier.com. Ahorra tiempo y cuídate. Sumate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amof. Fácil, seguro y rápido. Manda un WhatsApp al 22368-48941 o descarga sin cargo la app de Amof desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido. Nuevo servicio de takeaway en Farmacia Mutual Amof. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. Con Movistar podés vivir un verano de película. Porque si tenés Movistar Play, también podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Descarga la app de Movistar Play y empezá a disfrutar de las mejores series, películas y los últimos estrenos. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 de enero al 28 de febrero de 2021. Más info en movistar.com.ar/play. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. Dos guerras mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Muy bien, 9:05 minutos, seguimos en el aire de Vorterix Mar del Plata, 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar y que también se pueden comunicar a nuestra línea de mensajes de WhatsApp de la radio a través, ¿te gusta como lo dije ahora? Sí, sí. Que nos pueden responder la siguiente pregunta, la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es sobre la condena al asesino de George Floyd, Derek Chauvin, el policía que asesina a George Floyd, afroamericano, que todo esto desencadenó después en el Black Lives Matter y las protestas por la desigualdad racial. Se lo encontró culpable de los cargos, pena mínima o pena máxima. 17 grados 2 décimas, la humedad 95%, nublado con algunas lloviznas en la hora anterior, dice el servicio meteorológico. Bueno, antes de ir a la próxima entrevista, un artículo que salió en el diario La Nación el día domingo 18 de abril, un artículo escrito por las periodistas Luisa Corradini y Lucía Sol Miguel,
donde el título es Alerta, los conflictos que vuelven a recalentarse y elevan la tensión global. Una escalada en 5 disputas volvió a encender las alarmas. El despliegue ruso en el límite con Ucrania, el plan nuclear iraní, los choques en la frontera entre Colombia y Venezuela y los ejercicios militares chinos en el mar meridional, en el mar de la China meridional. Bueno, esos serían, para estas dos periodistas, los conflictos más calientes que hoy el mundo tiene en este 2021. Hace algunas semanas nosotros hablamos del conflicto entre Colombia y Venezuela, un conflicto que está bastante tapado, pero que tiene que ver con lo que son los grupos disidentes de la FARC y grupos vinculados al narcotráfico que operan en Colombia, pero ya en la frontera con Venezuela, y la incursión del ejército. Quería hacer un comentario respecto de los ejercicios militares de China en su mar meridional, que precisamente es el mar meridional de la China. El conflicto en realidad existe porque Estados Unidos quiere tener presencia en un mar que no le corresponde. Perdón, y me olvidé un conflicto, la tensión entre China y Taiwán. Bueno, ese es otro conflicto más. Sí, son en realidad es multilateral los conflictos. Lo que está haciendo China es recuperar los territorios, sea por mar y las islas, ahí en el mar meridional de la China, que habían perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la expansión es importante porque ahí pasa el 80% del comercio entre China y el resto del mundo, por vía marítima. Exactamente. Entonces, como dijo Meli, el tema es que no... Y pasa el 25% del comercio mundial por ese mar. Mundial, entonces, la verdad es que en realidad el dominio ahí está disputado en estas islas. Hay dos conjuntos de islas, las islas Spratly y las islas Paracel, en lo que es el mar meridional. Está disputado entre China, Filipinas, Brunei, Taiwán, Vietnam, sobre Japón todo. También. Japón más hacia otras islas, pero también... quizás ahí el enfrentamiento más fuerte de China es con Vietnam, pero ninguno de estos países tiene el poder para enfrentarse con China. Y por eso es que Estados Unidos ahí empieza a disputar esta presencia en el mar meridional de la China, porque no quiere dejar que China controle todo este espacio. Pero lo cierto es que en realidad el problema no es que China haga ejercicios militares en un mar que China considera soberano, sino que Estados Unidos tenga flotas allí y que le moleste a Estados Unidos. No, además otro conflicto que se generó, el golpe de Estado en Myanmar. Absolutamente. Que ahí está digamos, justamente Estados Unidos atrás de ese golpe de Estado, que preocupa, desestabiliza la región según Xi Jinping, digamos, según China. Sí, ya están llegando, justamente leía el otro día, están llegando refugiados de Myanmar a India. Ojo, porque ya más allá del conflicto interno, más allá de la cuestión interna de Myanmar, empieza a expulsar refugiados, empieza a generar conflictos regionales en otros países, más allá de la interna de Myanmar, que por supuesto siempre nos preocupa y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que nos preocupa la situación interna, pero ahora se vuelve un conflicto internacional también. El otro que habías dicho, Marcelo... Ucrania y Rusia, vamos a estar charlando de Rusia en un ratito. Y lo del pacto nuclear de Irán, igualmente, hablábamos la semana pasada con Ezequiel Copel, es difícil que llegue a calentarse demasiado el conflicto porque Irán necesita cerrar el acuerdo nuclear con Estados Unidos por su economía. Y la posibilidad de un conflicto militar con Irán, ¿no? Sí, hay que ver ahí, más que Estados Unidos-Irán, será Israel-Irán, ¿no? Que decíamos la semana pasada. Sin duda que sí. Lo que pasa es que Irán está, digamos, su producción está concentrada en el enriquecimiento de uranio y en el petróleo. Entonces, cerrarle ese grifo, digamos, esa entrada de divisas es preocupante para el Estado iraní, ¿no? Sí, por supuesto. Como en cuanto a recursos. Así que eso es en cuanto a la actividad de ese sector energético, para Irán es importante explotarlo. No sé si tenemos una comunicación... Estamos buscando la próxima comunicación, ahí con Amílcar Salas Oroño. Sí, ¿Qué le pasa al Amílcar, querido? Respecto a estos conflictos, quizá también hay conflictos que están más pensados desde Occidente que desde los conflictos que se pueden recalentar. Diciendo con la nota en que conflictos que se están calentando hoy son también el conflicto sirio, es el conflicto en Myanmar, es hoy también todo el conflicto en la región del Sahel con el terrorismo islámico.
hay un montón de otros conflictos que no están apareciendo en este listado, porque nos quedamos con los conflictos que nos convienen de alguna manera. Y lo de China y Taiwán, justamente en estas últimas semanas se está generando un conflicto con Paraguay, ¿no? Porque Paraguay es uno de los pocos países en la región, en Latinoamérica, que aún reconoce a Taiwán como un estado independiente, razón por la cual China no hace negocios, no comercia con Paraguay ya desde hace muchos años, pero ante la necesidad de la compra de vacunas en esta pandemia, Paraguay intentó recurrir a China para comprar las vacunas chinas, y esto fue bloqueado por China precisamente por este reconocimiento de Paraguay a la independencia de Taiwán. Con lo cual el gobierno paraguayo, recordemos que Paraguay está viviendo una crisis sanitaria casi tan brutal como la de Brasil, y que hace algunas semanas pedían, por ejemplo, sillones para que la gente pudiera estar en los pasillos de los hospitales. Lo retomaremos después, pero bueno, ya estamos teniendo la comunicación precisamente por el tema de Brasil. En los pasillos de la radio se comenta que hay un politólogo que está del otro lado de la línea, a punto de salir a las 9:12 minutos. Él es licenciado en Ciencia Política, magíster en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales. No sé si completé con todo el prontuario de títulos que tiene Amílcar Salas Oroño. ¿Cómo te va, Amílcar? Buen día, buen sábado para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Un saludo para vos y para el equipo y para la audiencia. Bueno, vamos a hablar de un país donde vos, sos un especialista, ¿no? Qué increíble, récord de entierro, falta de insumos. Se está hablando de inacción y mala praxis por parte del Estado brasilero, ¿no? Sí, ahí lo que comenzó hace unos 10 días más o menos es una investigación parlamentaria a cargo de, en principio, el Senado, pero después se van sumando los diputados también, de investigación de la pandemia, digamos. Y eso puede afectar bastante porque ahí empiezan a aparecer todas las denuncias en relación sobre todo a las omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha sido récord de cambio de ministro de Salud, que ha sido récord frente a el despropósito de su pésima gestión internacional para conseguir vacunas, de la pésima gestión e intervención en lo que sería aquí la ANMAT de Brasil, la Anvisa, que es el organismo que acredita no solo las vacunas, sino los fármacos en general. Así que hay muchas omisiones, pero puede llegar a ser una situación muy incómoda para Bolsonaro. Qué increíble, ¿no? En 17 de los 26 estados faltan sedantes para entubar a enfermos. Están entubando gente sin la medicación correspondiente para aliviarle, ¿no es cierto?, ese procedimiento que de por sí es bastante invasivo, ¿no? Sí, es un procedimiento, como la jerga médica, muy traumático para el paciente, ¿no? Por eso requiere de todo un contexto de posibilidad de la intubación. Pero es como vos decís, Brasil, solo para contextualizarlo, Brasil tendría la posibilidad de producir, ¿no es cierto?, no solo medicamentos, sino también toda la aparatología necesaria. De hecho, tiene tecnología de punta en muchos rubros. Está en condiciones de producir 1 millón de vacunas por día, solo que no, justamente por estas omisiones y despropósito de la gestión, algunos principios activos o algunos elementos necesarios no han sido permitidos de ingresar al país. Así que uno podría decir, no es fruto de la falta de desarrollo, porque Brasil estaría en condiciones, sino más bien de una pésima gestión y de la desigualdad en donde se aplican los recursos, ¿no? Y esto está pasando un poco en general en América Latina. Nosotros somos el 8% de la población mundial y ya estamos arriba del 25% de las muertes y contagios. Es decir, estamos viendo cómo nuestras desigualdades sociales, estructurales, nuestros malos manejos de los gobiernos hunden cada vez más a las poblaciones a una situación de mucha tristeza, ¿no?
Yo te digo, sinceramente, soy enemigo de dar cifras, de dar números, estar todos los días con el parte diario de guerra, de contagiados y de muertos, pero sinceramente cuando uno ve los números de Brasil son alarmantes, da miedo, porque este último viernes se reportaron 73.174 nuevos contagios, con 3.560 muertos. Obviamente hubo 82.000 recuperados, pero desde que arrancó esta pandemia, Brasil lleva 13 millones de contagiados y 368.000 muertos. Son alarmantes las cifras en un país hermano, en un país limítrofe, ¿no? Sí, sobre todo la cantidad de muertos. Teniendo en cuenta que Brasil es, como el resto de América del Sur, un espacio, un territorio, un país que pudo haber eventualmente observado lo que pasaba en Europa o en algunas ciudades costeras en Estados Unidos. Bueno, no solo digamos, no lo hizo, sino que además retrasó mucho. Hay que decirlo también que hace unas semanas ya empieza a haber alguna coordinación, no quiere decir que sea la mejor ni la óptima, además está llena de ruidos también. Esta coordinación es entre el nivel federal y los niveles estaduales. Pero fue esa falta de coordinación la que terminó generando esta circunstancia de los 370.000, 80.000 muertos, y sobre todo las nuevas cepas, ¿no? Se habla de una cepa de Belo Horizonte, se habla de una cepa de Sorocaba, la famosa cepa de Manaus, de Río de Janeiro, que evidentemente se vuelven más contagiosas y eso hace que el virus persista y se expanda aún más. Y encima, Amílcar, un presidente que no ayuda en nada, porque esta semana hizo unas declaraciones totalmente fuera de contexto, un tipo que continuamente se va al pasto, que derrapa mal, que demuestra cero empatía con su pueblo, un tipo que en vez de estar preocupado por un plan nacional de vacunación, por conseguir vacunas, por conseguir oxígeno, por conseguir camas, por mejorarle la salud y el bienestar a su pueblo, se dedica a tirarle mierda a Lula diciendo que un pueblo que vota a Lula es un pueblo que merece sufrir. Habría que preguntarle a Bolsonaro, ¿y el que vota a Bolsonaro qué es votar un certificado de defunción? Porque si el que vota a Lula sufre, con Bolsonaro muere, ¿no? Y encima se tiró contra los planes sociales de Lula, dijo que él no leía revistas ni periódicos para no contaminarse de la propaganda socialista. La verdad, yo ya empiezo a preguntarme si este hombre está en su sano juicio, ¿no? No, claro, claramente no lo está, porque no es cuestión de que sea conservador o de derecha, esa sería otra discusión. Aquí hay un problema de incapacidad, de gestión, eso es evidente. Menciono lo de los 4 ministros de salud, pero podría mencionar también otras cuestiones que hacen a una cancillería que es importante para Brasil, totalmente descaracterizada. Podría hablar de un ministro de Educación que también tuvo cambios en el Ministerio de Educación, un Ministerio de Medio Ambiente, pasó lo de la Amazonia y hace 2 años, y luego toda una serie de presiones internacionales para que Brasil modifique la política que tiene medioambiental. Es decir, todos los rubros muestran una pésima gestión, el rubro salud aún más todavía en este contexto. Y encima Bolsonaro encontrando culpables como Lula, como lo ha dicho varias veces, como la izquierda, como el marxismo cultural. Su ex canciller decía, el problema en el mundo es el marxismo cultural, ¿no? Una frase media sin mucho, digamos, sentido y no se sabe muy bien qué quiere decir, pero digo, hay una forma de ver los problemas, forma de encarar, que a veces da la impresión de que está bastante por lejos del principio de realidad, que es un elemento psicológico elemental. Inclusive el descuelgue, lo fuera de contexto que está Bolsonaro,
digo, que en vez de estar hablando de salud, de cómo mejorar la calidad de vida del brasilero común, hablando de una reforma electoral en el 2022, de que quiere sacar el voto electrónico para volver al voto de la papeleta. Digo, el tipo está adentro de una burbuja. A nosotros nos piden trabajar en una burbuja con alumnos, pero este tipo está directamente adentro de una burbuja, pero en una burbuja de otro planeta, ¿no? Sí, son pautas. Esta, por ejemplo, de que el sistema electrónico es lo más corrupto del mundo, sin el cual no hubiera llegado él, ¿no es cierto?, a presidente, pero que a él le parece que tiene que cambiarse, o algunas cosas que tienen que ver con los planes sociales, cuando él ha hecho del presupuesto, ¿no es cierto?, porque acá todo comenzó con el famoso juicio político a Dilma, un juicio político fraudulento, a propósito de unos manejos presupuestarios que no eran del todo correctos, pero eran muy habituales en cualquier gestión administrativa, contable del Estado. Bueno, Bolsonaro, esta semana terminaron de resolver y sancionar el presupuesto de este año. Es lo más desprolijo que hay, mucho más desprolijo que los presupuestos anteriores, no solo por los números dibujados, sino que además porque le entregó a los políticos que lo respaldan en el Congreso, les entregó una serie de enmiendas parlamentarias, así se conocen, que son enmiendas presupuestarias, para destinarlas a sus territorios, completamente discrecional, completamente fuera de cualquier lógica de ordenamiento presupuestario. Es decir, va a haber como dos presupuestos en Brasil. Esta es la noticia un poco económica de la semana, que generó, por supuesto, estupor en los propios empresarios. Hace 2-3 semanas más o menos hubo un manifiesto de casi 500 empresarios poniendo el ojo no solo en la política sanitaria, sino también en los desmanejos que hace Bolsonaro, que al mismo tiempo que realiza entonces una gestión pésima, sale con estas cosas de que el que vota Lula no piensa en su propia vida, y cuando en realidad no hay cómo entender que este hombre todavía no caiga en un mínimo principio de realidad. Amílcar, te iba a preguntar justamente por una cuestión que mencionaste recién, que es la economía de Brasil, porque justamente las noticias que nos llegan todo el tiempo tienen que ver con la crisis sanitaria, y sin duda es la crisis más grave que está atravesando Brasil. Pero ¿cómo está la situación económica, la situación del empleo? Porque la realidad es que tampoco no hacer nada para prevenir el COVID salvó la economía de Brasil, ¿no? No, los números del empleo son muy malos, 14 millones más o menos de desempleados. Los números de la pobreza son muy malos. Se calcula que más o menos hay 100 millones de brasileros que no saben muy bien cómo va a ser su economía la semana que viene. Tienen esa percepción. Hay casi 20 millones que pasan hambre directamente. Así que los números sociales son un desastre, los números del empleo son un desastre, los números de la economía, si bien el año pasado no fue una caída tan dramática como en otros lugares, fue 4.5 del PBI, pero no está viendo la recuperación que imaginaban de rebote, no está viendo nada que se le parezca, y hay una preocupación ahora sí en el empresariado, lo mencionaba, el empresariado brasilero, que empieza a vincular la cuestión de la salud, la cuestión de la desorganización de la gestión de la salud, con la propia capacidad de las empresas para poder sobrevivir. Y ahí empieza a haber un ruido bastante más fuerte, porque justamente el diagnóstico a marzo del 2021 fue que las cosas en la economía no es que tuvo una caída más o menos, tuvo una caída bastante importante para Brasil. Hay que recordar siempre que Brasil tiene tasas mucho más moduladas de crecimiento y eventualmente de retroceso. Es decir, nunca deja de crecer, aunque sea poquito. Eso no le sirve, por supuesto, para absorber a la mano de obra, pero en este caso ha caído y no hay atisbos de una buena recuperación económica. Bueno, como siempre, un gusto escucharte. Encontramos el 9 en Independiente con Herrera. Para salir un poco de Brasil, ¿viste? Porque si no, llega un momento, ¿viste? Que hablar tanto de Bolsonaro a mí me da pavor, ¿no? Pero bueno, digo, encontramos el 9 con Herrera, ¿no? Bueno, hay que darle un poco de posibilidad. Me encanta esto de mezclar la política internacional con el fútbol. Bueno, te mando un abrazo grande
Y a la tarde no te olvides porque te tengo que hacer el llamado en el segundo tiempo que vamos a jugar en el otro programa. Con mucho gusto, Marcelo y equipo, siempre a la orden. Bárbaro, te mando un abrazo grande Amílcar. y gracias por la primera entrevista del día. Gracias. Amílcar Salas Oroño, bueno... Hablando sobre la actualidad de Brasil, ¿no? Una crisis sanitaria, económica, de gobierno, todo Brasil está en crisis. Exactamente. Bueno, después para la tarde también vamos a tener que hablar de alguien que cumplió años y que, bueno, es alguien muy fundamental, ¿no? Dentro del pensamiento de la ciencia política. Me estoy refiriendo a Max Weber, que hubiera sido el cumpleaños el miércoles 21 de abril. Exactamente, y que justamente Max Weber, como un dato, falleció a causa de lo que fue la gripe española. Claro, se lo llevó la pandemia en 1918. Un Mirá dato vos no qué casualidad, falleció en ¿no? 1920, casi en el final de lo que fue la pandemia de la gripe española, pero fue producto de esta gripe que uno de los grandes de la ciencia política, la sociología y las ciencias sociales falleció hace poco más de 100 años. Bien, y también decir que el jueves pasado fue el Día Mundial de la Tierra. Bueno, creo que el mejor regalo de cumpleaños que podemos hacerle al planeta es hacer las paces con el planeta y pedirle perdón. Perdón por todas las barbaridades que le hemos hecho sufrir a nuestro propio planeta. Si no, como dijo alguien, merecemos extinguirnos. Y bueno... Como los dinosaurios. Exactamente. Exactamente. Nos vamos recordando la pregunta del día de hoy, que tiene que ver con la condena, el fallo por el asesinato de George Floyd. El policía Derek Chauvin fue encontrado culpable de los cargos y nuestra pregunta de hoy es, ¿pena mínima o pena máxima? Al 223-548-1045 o a vuelta por el universo.vorterix en Instagram. Nos vamos a la música y a la música de Brasil. Lued Giluna y Baño de Folias. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, bate o li. Para raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, bate o li. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, epa babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas
pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, Patuí. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, Patuí. Para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o que for bom, o que for bom, 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 o que for bom, o que for bom, o que for bom, 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 bom. VortexMarDelPlata.com.ar. Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. VortexMarDelPlata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. El rock está muerto. No existen grandes héroes de la guitarra como en las décadas pasadas. Incluso los instrumentos clásicos del rock han bajado drásticamente. Rocografía 2021. Sábados, 18 horas, por vortexmardelplata.com.ar. El rock sigue en la carne. Ha renacido. Algo sobrevuela las noches de Vorterix. El Cuervo Blanco Show. Conducen Santiago Mazzarone, Pedro Peña y Ayelén Ortiz. El Cuervo Blanco Show. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas. Por Vorterix Mar del Plata. El Cuervo Blanco Show. Algo más que un programa de blues. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hablemos por hablar. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Hablemos por hablar. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Los sábados al mediodía abandonamos la selva profunda para pasear un par de horas por la jungla de cemento de la ciudad de Mar del Plata. En un recorrido apócrifo por el lado B de la vida, en el 104.5 del dial. Somos criaturas salvajes, difíciles de domesticar, pero fieles. Conducen Pablo Célico, Federico Serravalle, J. Musmesi y Enriqueta Barrio. Somos criaturas salvajes. Ahorra tiempo y cuídate. Sumate al servicio de entrega sin demora en sucursal de Farmacia Mutual Amof. Fácil, seguro y rápido. Manda un WhatsApp al 22368-48941 o descarga sin cargo la app de Amof desde la Play Store de tu celular y hace tu pedido. Nuevo servicio de takeaway en Farmacia Mutual Amof. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barbariga te lleva a la cancha. Y Daniel Miro a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata.
La nave de Light Power vuela sobre Vorterix, Mar del Plata. Abducción. Domingos, 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power, luz y poder de la música. Presentado por Gustavo Hermini. Light Power. Con Movistar podés vivir un verano de película, porque si tenés Movistar Play, también podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Descarga la app de Movistar Play y empezá a disfrutar de las mejores series, películas y los últimos estrenos. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 de enero al 28 de febrero de 2021. Más info en movistar.com.ar/play. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio Se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. 2 guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. ...17 grados 7 décimas la temperatura, la humedad el 89%. Les recordamos la pregunta que juega hasta las 10 menos 5 para el policía que mató a George Floyd. ¿Pena mínima o pena máxima? ¿A qué línea de mensaje? Al 223-548-1045. Voy a hacer una pregunta. ¿En dónde está siendo juzgado este policía? ¿En qué estado? No sé, que me quedé pensando... Porque algunos tienen pena de muerte, otros la pena capital máxima, que la condena perpetua, sí, de o todos la acumulación modos, de penas. En este caso, por los... Me quedé por pensando, lo que son ¿no? las causas que tiene, por los cargos que tiene, la pena máxima que le podrían dar es de 40 años. En Washington. En Washington. Por los cargos Estado que de tiene, no es por porque depende de los cargos es si está habilitado o no la pena de muerte. Es importante saberlo porque los estados norteamericanos, los 51 estados norteamericanos, son estaduales en la legislación inclusive penal y tributaria. Sí, sí. No es como solo tenemos un código de fondo único en todo el territorio. No, en el caso de Estados Unidos varía. Por eso varía en cada estado. Por eso pregunté, pensé que era Nueva York, me quedé, la verdad, válgame ignorancia. Bueno, leo algunos mensajitos que nos llegan de los oyentes. Diego que hizo la buenos días, increíble lo de Yad. Adriana dice noticia bomba, excelente análisis. También hablan un poco sobre el pacto entre, nos comentan sobre el pacto entre Salvini y el Movimiento 5 Estrellas, la nota que teníamos con Nicolás Fuster. Y Adriana nos dice que el jueves hubiera sido el cumpleaños de Lenin también. Un dato también para tener el 22. Y Diego nos comenta, mandando algunos datos, después los vamos a chequear, que hay países que tuvieron una peor gestión de la pandemia que Brasil, que son más pequeños en cantidad de habitantes, pero vamos a estar viéndolo en un próximo programa. República Checa, Hungría, Bulgaria, que dice que tienen una cantidad de muertos por habitantes mayor que la de Brasil. Muy bien, más gente que se comunica al 223-548-1045, como en este caso Jorgelina, que nos dice: buen día equipo, pena máxima para el asesino de George Floyd, buen fin de semana a todos, a cuidarse mucho. Gracias, Jorge, un beso grande. Bueno, y ya en el último tramo del programa ponemos la lupa, Fabián. Muy bien. ¿A dónde vamos a poner la lupa? ¿Y dónde va a ser? Bueno, es algo lindo ahí, ¿no? Me han retado, toda la clase me han retado. Lo ametrallamos, pero con todo. Un alumno que se porta mal en el aula. Rebelde, muy característico de Fabián. Yo me la paso justamente leyendo. escuchábamos la columna de World War Rebel Song, canciones rebeldes, bueno, acá el alumno rebelde. Rebelde sin causa. Qué maestra, cómo me reta esa. Ay, es terrible. Terrible. Me la imagino con el puntero. No, y retándome, levantate. Con el guardapolvo. Hacerle el desayuno, no, bueno. Sí. Hoy estamos en ¿dónde? En Rusia vamos a estar.
Ha sido noticia toda esta última semana de Vladimir Putin. Uno cuando habla de Rusia a veces se equivoca en centralizar el problema ruso en una figura, ¿no? Tan prominente, tan potente como Vladimir Putin. Pues Rusia tiene su tradición como uno de los países más grandes del mundo en superficie, con una importancia geoestratégica realmente que tiene su peso en el mundo. Y han surgido conflictos como, estuvimos hablando de Crimea. Putin justamente recobra su popularidad cuando en el 2014 recupera Crimea, ese nacionalismo ruso antioccidental. Esto hace que se difunda en el pueblo ruso un nacionalismo eslavo, un nacionalismo con una característica de derecha propia de lo que es la idiosincrasia del pueblo ruso, ¿no? Bueno, justamente el tema de Crimea. Y hay otro tema que también está un poco, digamos, hablamos de los conflictos dormidos, que son las Islas Kuriles del lado de Japón, el lado que ha quedado Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón constantemente protesta y que hay un cierto roce, obviamente cerca de Alaska también, porque ahí está otro estado norteamericano, y que Japón reclama como suyo. Las Islas Kuriles que en alguna medida comparte Japón con Rusia en la producción de ciertos cultivos, pero nada más. Geoestratégicamente y la soberanía la tiene Rusia, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El otro tema es en la ruta del Ártico. Ahí está habiendo algo por el derretimiento del Ártico y esto del recalentamiento global, como todo tiene que ver con todo. Rusia está aprovechando de tener una ruta controlada comercial y militarmente. No nos olvidemos que hay muchas maniobras de la Marina rusa, sobre todo de submarinos, a prueba de grandes profundidades. Bueno, hubo un submarino ruso que se hundió, creo que en el 2000 fue, si no mal no recuerdo. El Kursk, que fue de un secreto. Esto, bueno, justamente nació a colación de que la Armada rusa, el ejército, estaba denostado en Rusia, ¿no? Falta de presupuesto, pertrechos viejos. Sí, tenemos que recordar lo que fue la década del 90 en Rusia, una década de la humillación para los rusos. No, porque Boris Yeltsin, la fractura de la caída de muro de Berlín la caída económica, toda la transición al capitalismo fue muy traumática para los rusos. Bien lo dijiste. Y que creo que Putin logró como líder político, una salida a Rusia y volver a tener un prestigio mundial a nivel armamentístico. Hoy el problema de Occidente, sobre todo de OTAN y de Estados Unidos, es el rearme del ejército y las Fuerzas Armadas rusas, que bueno, pone su punto sobre la CIE, no solamente ya en el viejo Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, hoy en día en el pleno siglo XXI en distintos conflictos dormidos, se podría decir. Y en este espacio postsoviético, ¿no? Volver a tener presencia en Asia Central, en Ucrania, en Bielorrusia, en Georgia. Bueno, en Bielorrusia estamos hablando con vos, justamente que Putin, mirá, me había olvidado, Putin había acusado a Occidente de querer provocar un golpe de Estado. Porque, bueno, hubo protestas hace un tiempo en Bielorrusia en contra de Lukashenko por unas elecciones que la oposición denunciaba que habían sido fraudulentas. Y sobre todo una líder, una mujer, Svetlana Tikhanovskaya, la esposa de un opositor que había sido encarcelado, que se presentó como candidata. Pero bueno, volviendo a Rusia, el tema es volver a tener poder. El tema de Navalny, que decíamos hoy en los títulos. Claro, con la huelga de hambre, y de cual Putin dijo, bueno, que siga con su huelga de hambre, y aparte que muera de hambre. Que se muera de hambre y que la asistencia médica no va a llegar, pues lo tenemos que pagar nosotros, que lo pague Occidente, etcétera, etcétera. Cosa que no va a suceder. No lo van a dejar. La verdad es que el costo político que tendrían que pagar por la muerte de un opositor, que si nosotros hiciéramos un análisis antes de la denuncia del envenenamiento, Navalny prácticamente no existía en la política rusa. No. Entonces, cargar con la muerte de Navalny no le conviene a Putin en este momento. Yo creo que el tema Navalny es una piedra en el zapato para Putin, digo, porque es un tema que incomoda. Y a él realmente lo debe incomodar ese tema, porque además, fíjate, esta semana, todos los frentes de tormenta que se le aparecen a Rusia. Polonia, República Checa, Estados Unidos, las movilizaciones Ucrania. En Rusia por la libertad de Navalny. Los diplomáticos que fueron expulsados de países cuando... por eso. Entre Rusia y Estados Unidos, entre la República Checa, que habíamos hablado la semana. Y Polonia también, Y Polonia no lo sabía.
Lo que está haciendo Polonia es movilizar la Marina en el mar Báltico contra el, iba a decir acueducto, el gasoducto. El gasoducto que estaban construyendo empresas privadas, en realidad, bajo la dirección del gobierno ruso. De todas maneras, yo creo que uno a Rusia lo puede presionar económicamente, financieramente, diplomáticamente, pero creo que si alguien, como dijo él, intenta cruzar la línea roja, lo piensa dos veces, porque el primero que encienda un fósforo en Rusia, bueno, creo que estamos ante una tercera guerra mundial. Y además, el riesgo acá lo corre la Unión Europea. Por eso la Unión Europea no apoya tanto, tira y afloja Merkel y la Unión Europea en general, porque dependen del gas y del petróleo ruso. Bien. El 40% del gas y el 25% del petróleo que consume la Unión Europea se lo compra Rusia. Entonces, económicamente a la Unión Europea, y más en este momento de crisis, no le conviene cortar relaciones con Rusia. Va, tira y luego afloja. Tira una sanción, tiran declaraciones, pero no avanza ni Merkel ni la Unión Europea en terminar de romper las relaciones. Ese es el as que tiene Rusia para tener el control por sobre Europa. Al contrario, bueno, justamente la preocupación de Oriente son las Fuerzas Armadas en su, digamos, expansionismo ruso en capitales y en Fuerzas Armadas en el mundo. No te olvides que en Siria están, adoctrinan también grupos contrarios a Occidente, en África también, grupos de mercenarios estoy hablando. Esto no quiere decir que no lo haga Estados Unidos, Francia, no, por supuesto, lo hacen Inglaterra. todos. Lo hacen todos porque tienen el poder económico de hacerlo, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Así que bueno, es un poquito el recorrido de la política de Rusia y su querido líder Vladimir Putin. Donde Rusia fue más protagonista que nunca durante toda esta semana. Durante toda esta semana. Lo que quiso decir Putin es que no va a haber una operación Barbarossa, nadie lo va a poder invadir. Va a ser al contrario. El que pase la línea roja le advirtió que va a ser al revés. Y que además la línea roja la define el propio Putin. Así es. Nos vamos rapidito a la música, Dale. porque ya casi nos quedamos sin tiempo a escuchar a la juventud rusa. ¿Qué escuchan los jóvenes rusos hoy? Y uno de los temas del último verano ruso, Kpau. Либо никто, это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж. Покушаюсь на тебя, ведь твой типаж. Ограниченный тираж. Мы с тобой, поиграем, но не в консоль. Ведь ты мой, ты мой сахар, и в этом соль. Да, любовь, боль, ведь опасно быть не со мной. Между нами бой, но Ты мне не враг, мы с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной, без тебя мне не жить. Я могу убежать, ты меня привяжи. ты мне не враг, мы с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной и останешься жив. Я могу убежать, ты меня привяжи. Странно, ты себя привезла. Вставай, я тебя привязал. Я твой самый близкий бой, это ближний морской бой. Один бы попала, ой, ты мне не враг. Это любимый мультфильм, тебе не убежать. Моя Эйприл Омил, Сара Коннор во снах. Я тебе приходил, я твой жидкий металл, и я тебя растворил. Ты мне не враг, мы с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной и останешься жив. Я могу убежать, ты меня привяжи. Ты мне не враг, мы с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Ты будешь со мной, без тебя мне не жить. Я могу убежать, ты меня привяжи. Мы с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, я тебя придушу, тебя придушу. Ты мне не враг, мы с тобой не дружу. Я твой личный маньяк, тебя придушу. Ты будешь со мной и останешься жив. Я могу убежать, ты меня привяжи. Ты мне не
En Vorterix Mar del Plata estás dando una vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Bueno, y estamos en el momento final. En el momento final y en lo que es la cápsula del tiempo. Volvemos en el tiempo con Marcelo. ¿A qué año y a qué día? Bueno, nos vamos a un día como el de hoy, pero del año 1990, porque un 24 de abril de ese año, las dos Alemanias firmaban la Unión Monetaria. Recordemos que una vez que se implementa el muro de Berlín en la década del 60, ese muro va a continuar hasta que cae el muro precisamente en el 89 y comienzan a pensar en una reunificación alemana. En ese momento Alemania estaba dividida en lo que era la Alemania federal, que era la Alemania occidental, capitalista, y la Alemania oriental, comunista, que era la República Democrática de Alemania. Yo recuerdo el Mundial 74, cuando en el Mundial 74 jugaron las dos Alemanias, era el Mundial de Alemania. Habían empatado, ¿no? Claro, Alemania Federal jugaba con la camiseta blanca, con la tradicional, y la oriental, la comunista, jugaba con la camiseta verde, que es hoy la alternativa de la selección alemana. Bueno, los ministros de Finanzas de la República Federal de Alemania, Theo Weigel, y de la República Democrática Alemana, Walter Rombers, firmaron en Bonn, porque en ese momento Bonn era la capital de Alemania Occidental, de Alemania Federal o la Alemania capitalista, el Tratado de la Unión Monetaria, Económica y Social, el marco alemán como moneda única y el sistema de mercado libre capitalista que se imponía en todo el país. Obviamente, el canciller Kohl, que en ese momento era el canciller de Alemania Federal o Alemania capitalista, y el primer ministro de la Alemania comunista, Lothar de Maizière, asistieron a la ceremonia de la firma y ese fue el primer paso a la unión política que se dio después en septiembre de ese mismo año. El nacimiento de una Alemania libre y unida, una nación libre y democrática, una Alemania que firmaba esta unión monetaria el 24 de abril de 1990 y que se iba a poner en práctica el 1 de julio de ese mismo año. Los principios generales que establecen que las dos partes forman una unión monetaria desde el 1 de julio con el marco occidental o con el marco como moneda en común. Un 24 de abril de 1990, Alemania comenzaba a sentar las bases de una Alemania unida, libre y soberana. Y llegamos al final de Vuelta por el Universo, estuvimos recorriendo, nos fuimos a Italia, nos fuimos a Brasil, hablamos de Yad, hablamos de Rusia, terminamos hablando de Alemania y habíamos empezado hablando de Alemania también. Hablamos del genocidio armenio a las 11, recuerden, en Luro y Mitre, la colectividad armenia de Mar del Plata va a estar en un nuevo aniversario del genocidio armenio. Y nos vamos con música, nos vamos con un tema de David Gilmour, que le cantaba precisamente a la reunificación alemana y decía, es un gran día para la libertad, a great day for freedom. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a las 8 con otra emisión de Vuelta por el Universo, el mundo de las noticias, de la música, en Vorterix Mar del Plata, 104.5, ya llega Plan de Viaje y nosotros nos reencontramos el sábado que viene. Buen fin de semana, chau, gracias. We got time for just a couple more songs. This is called A Great Day for Freedom.